Empezaré. En la tradición académica peruana existen diferentes obras basadas en historias de vida. La mayoría de sus trabajos fueron realizados por etnógrafos y lingüistas durante la década de 1970 con el propósito de recuperar las biografías de sujetos subalternos. Entre estas obras destacamos a manera de ejemplos Erasmo, Yanacón del Valle de Chancay, Gregorio Condori Mamani y su mujer Asunta, Koshi Shinaya Aimbo, Santero y Caminante y El violín de Isua. ¿Bien? De estas obras, solo la biografía de Gregorio Condori Mamani ha sido analizada sistemáticamente desde un enfoque centrado en la tradición intercultural. A pesar de la riqueza y profundidad de este conjunto de testimonios biográficos, la manera en que se construye el relato mismo, así como los aspectos culturales y sociolingüísticos de dichas narrativas, han sido obviados en su estudio. En este trabajo, perdón, sí, en ese sentido, bien, a pesar de que existe una tradición ya, en ese sentido, a pesar de que existe una tradición de elaboración de historias de vida en el Perú, esos trabajos no se han visto acompañados por un análisis que permita una ampliación crítica de la discusión académica correspondiente en las ciencias sociales y las humanidades. Consideramos que nuestra experiencia como editores de estos libros de historias de vida nos permite establecer los siguientes apuntes metodológicos. Las historias de vida son una herramienta metodológica de enfoque cualitativo, a la vez que es un producto intersubjetivo de dicho enfoque. Es decir, son al mismo tiempo proceso, producto, contexto y texto, medio y finalidad. Nuestra caracterización inicial de las historias de vida intentará abarcar ambos proyectos, capturados por sus rasgos en tanto proceso y en tanto producto acabado. Este acercamiento está directamente relacionado con el trabajo que hemos realizado recientemente, como les comenté, la historia de vida de Hilario Díaz Peña, que es un maestro, miembro del pueblo indígena Bora, asentado en la Amazonía norperuana en la frontera con Colombia, y la historia de vida de Raúl Casanto Shingari, líder histórico del pueblo Ashaninka, promotor de salud y fundador de importantes organizaciones indígenas amazónicas, actualmente residente en Paititi, Ucayali, frontera con Brasil. ¿Bien? Diferenciamos la historia de vida, life history, de relato de vida, life story, en la medida en que la primera está mediada por el vínculo establecido entre el sujeto entrevistado, es decir, el narrador, y quienes lo escuchan e interpelan, es decir, los narratarios. La historia de vida es pues un producto del narrador, pero mediado por quienes la escuchan y la convierten en un texto para ser leído por otros. Como veremos, esta mediación transforma a ambos, narratario y narrador. En contraste, entendemos el relato de vida como la historia contada por el narrador para un interlocutor, pero sin la participación de éste en el rol de narratario, que interpreta y transforma. En ese sentido, para nosotros el relato parece más el testimonio porque refleja la voz del que lo cuenta con un menor grado de mediación por parte del interlocutor. Propondremos entonces que en el caso de las historias de vida con miembros de pueblos indígenas, la mediación que realizan los narratarios debe ser explícita de manera constante, las asimetrías en el narrador en tanto miembro de un colectivo minorizado y los investigadores en tanto representantes de la sociedad envolvente. Como proceso, la construcción de una historia de vida involucra la identificación de un sujeto al que se quiere llegar no como personaje, sino como persona. Acto seguido, se requiere establecer un acuerdo inicial y un consentimiento mutuo que señale las condiciones de trabajo y los compromisos básicos que cada parte asumirá durante todo el proceso. El paso más importante para el recojo de material que constituirá la historia de vida es el conjunto de entrevistas de extensión variable según los objetivos de cada proceso particular. Asimismo, estas entrevistas pueden ser acompañadas con documentación fotográfica. Para el caso de Casanto, de hecho, se pudo revisar el archivo personal del narrador y esto permitió elicitar mediante fotografías y documentos distintos momentos importantes de su trayectoria personal. El narrador tomaba estos materiales para acompañar su relato y recordaba los momentos de su vida que fueron documentados de esta manera. Este proceso revela, por ejemplo, cómo nombrar o identificar lugares permite recordar y activar la memoria. Como nosotros teníamos la meta de publicar estos libros, consideramos de manera discontinua, que se dieron de forma discontinua, eh, consideramos más o menos un intervalo de 3 meses entre cada ronda de entrevistas, siendo cada ronda de una semana de extensión. Consideramos que ya esa separación permite, digamos, tener un material procesado, reflexionado, ¿bien? Y una vez que ese material fue recogido,
se procedió a la transcripción y procesamiento. ¿Bien? La historia de vida como proceso incluye también la revisión del producto ya organizado y dispuesto en un texto escrito, es decir, textualizado, por parte del narrador, así como la negociación y generación de consenso sobre el producto final que será publicado. En el caso del libro de Hilario Díaz, el texto fue traducido a la lengua bora por un traductor miembro del pueblo bora y luego ambas versiones en español y en bora fueron validadas o revisadas por el narrador. Lo mismo ocurrió en el caso de Raúl Casanto. El libro fue traducido a la xánica por un traductor del mismo pueblo y se sometió luego a un proceso de revisión y validación por parte del autor. En el segundo caso, la traducción fue originalmente rechazada, pero el autor pues no compartía las mismas convenciones ortográficas con el traductor. Por ejemplo, el autor marcaba las sílabas acentuadas con vocales alargadas, pasonqui para gracias en lugar de pasonqui. En cambio, el traductor no compartía esta norma. Tras una serie de conversaciones, se acordó con el narrador que se iba a mantener la norma empleada por el traductor, ya que sus convenciones eran compartidas por un mayor número de lectores de Ashánica. El último paso es la entrega del producto ya consensuado a los lectores, pero es importante resaltar que el primer destinatario de esta textualización es el narrador mismo, durante el proceso de revisión o validación. Como producto, la historia de vida es un tipo de texto que, pese a ser presentado en formato escrito, muestra una concepción básica, digamos, de un texto oral, ¿no? De características orales. Estas características surgen en un proceso de entrevistas que debería estar marcado por una relación de confianza y familiaridad entre narrador y narratarios, por un vínculo de calidad. La calidad de ese vínculo se relaciona también con los aspectos de forma. Planteamos que la historia de vida debe respetar la variedad lingüística del narrador, así como su propia voz y sus palabras y los giros particulares empleados en el marco de las entrevistas, pues todo ello resulta medular para un relato que ha surgido del diálogo. Del mismo modo, se intenta registrar las dudas e inseguridades propias del discurso oral en una comunicación marcada por la inmediatez. Es imposible predecir el contenido final a pesar de los acuerdos iniciales de las entrevistas. En el caso de Díaz Peña, se eliminaron secciones relacionadas con sistemas de creencias indígenas. El autor, creyente y participante de una iglesia adventista, no quería que estos contenidos se expusieran en el libro. Por su parte, Casanto no tuvo mayor deseo en modificar la versión final del manuscrito en cuanto al contenido, salvo los aspectos ortográficos que comentamos líneas arriba. Como texto, si bien la historia de vida le pertenece al narrador, no es ya solamente su propiedad, puesto que el producto final siempre supone una novedad, algo que no pudo preverse al inicio y que se conoce y sorprende tanto al narrador como a los narratarios, al final del proceso de construcción. De allí la importancia de entender el consentimiento informado como un proceso que recorre el conjunto de la investigación y no como un momento específico al inicio de la misma, momento a menudo identificado erróneamente. Pues sí, ¿no? Simplemente, no, o sea, no haríamos entender el consentimiento como un protocolo que se da al inicio, ¿no? Sino más bien es una reflexión que debe continuar todo el proceso de inicio a fin. La historia de vida y el consentimiento que la avala solo pueden comprenderse en el marco de un vínculo intersubjetivo situado. Sobre los roles centrales de las historias de vida y los roles de narrador y narratario. ¿Bien? La literatura sobre historias de vida ha planteado una distinción entre el narrador del relato y el narratario. Esta última traducción al español propuesta por Cornejo, Mendoza y Rojas a través del narratear de Villers. La narración es el proceso de elaboración y el producto del relato que realiza el narrador. Sin embargo, la historia de vida no se puede entender solo desde el punto de vista de este, pues si bien la narración siempre se da desde la posición particular de un sujeto, ella está orientada hacia un determinado grupo de personas que lo escuchan e interpelan, quienes son los narratarios. Esta dinámica de trabajo, digamos, no es que uno posea más conocimiento que el otro, sino que ambos actores realizan un aporte desde su propia posición. De cualquier forma, el narrador es el principal autor y su palabra es decisiva en cuanto al contenido de la historia, pues sus propias vivencias son las que cuenta y las que finalmente serán publicadas. De ahí que, digamos, esto supone, ¿no?, que hay una señal ética esencial en el trabajo de la historia de vida. Es importante destacar algunos trabajos realizados sobre historias de vida y testimonios para la región amazónica. Por un lado, la recolección de trabajos efectuados por Oakdale y Kurz explora varios de los casos de Amazonía de Brasil, Ecuador y Perú y señala cómo se van constituyendo distinciones entre historias y mitos y qué acontecimientos son relevantes para la construcción de personas entre los pueblos indígenas. Por su parte, Basso registra narraciones entre los miembros de las sociedades Calpalo con el propósito de reconstruir historias significativas para su comunidad. Su trabajo se destaca por la transcripción y adaptación de una lengua indígena
tomando en cuenta las interacciones recreadas para representar las narraciones. Este interés en representar interacciones estuvo presente en la adaptación de la historia de vida de Hilario Díaz Peña, quien imitaba voces y reconstruía diálogos para ilustrar su historia. En el caso de Raúl Casanto, es importante su reflexión sobre la diversidad de voces dentro del conjunto de sociedades ayánica. El autor diferencia cómo el paujil es nombrado en perané Samiri, mientras que esa misma ave en Yoruba se nombra Tami. Así, la lengua yánica se muestra en su diversidad dialectal. Del mismo modo, pondera la importancia de las canciones y las prácticas sociales ayánicas como forma de defensa ante la precariedad de la vida moderna. Rubinstein, por su parte, presenta la historia de vida de Alejandro Tzakimp, curandero shuar de la provincia de Morona, Santiago, en el Ecuador. Este trabajo discute los problemas metodológicos de la elaboración de historias de vida, así como las relaciones entre historia y cultura. Esto es, qué acontecimientos forman parte de una narración e historia oficial. A la vez, reflexiona sobre el impacto del contacto y la influencia de los espacios mestizos en la vida del Tzakimp. Rubinstein entiende que la elaboración de una historia de vida de una persona indígena es una instancia excepcional y una metodología que permite deconstruir tanto la persona como su sociedad. El trabajo con miembros de sociedades shuar se expone también en la obra de Janet Hendricks. Este trabajo relata la historia de vida presentada a modo de narración dialogada con la autora de Tukup, un kakaram o líder guerrero shuar. Su historia se caracteriza por el énfasis en sus valores, así como las tensiones interétnicas entre los shuar y los achuar. El texto se destaca por el examen detallado de Hendricks sobre cómo se realiza una narración. Ella comenta su posición mientras se produce el relato. Además, señala aspectos sobre la organización narrativa y criterios lingüísticos como el contacto visual, la velocidad y matices que Tukup agrega en su narración para transmitir emociones en su historia. Hendricks pone en evidencia los intereses de Tukup al momento de presentar su narración, qué eventos selecciona y cómo estos son resueltos exclusivamente. De acuerdo con Cornejo, la historia de vida representa una vía de acceso privilegiada a lo social, al encarar las particularidades de cada sujeto, su momento, su lugar, actualizando sus experiencias en un marco intersubjetivo. En este contexto, los narratarios ofrecen una escucha atenta e inevitablemente sesgada, proponiendo énfasis temático de acuerdo a sus propios intereses académicos y personales. Los narratarios deben ser conscientes de estos sesgos. Asimismo, es importante prestar atención no solo a los contenidos que el narrador expresa, sino también a la dirección que toma su relato, pues este es dirigido hacia el grupo de investigadores y sus potenciales lectores. Conviene tener siempre presente que el narrador busca un efecto sobre el grupo de personas que lo escuchan y también sobre aquellos que imagina que lo leerán. Esta dirección precisa de Villers es algo diferente de una simple instancia de decodificación de mensaje. Es un otro en tanto que lugar de dirección de mensaje, es decir, en tanto posición de escucha. Permíteme pasar a la siguiente sección, que creo que me estoy quedando sin tiempo. Sobre el posicionamiento del narratario y potencial transformador de la historia de vida. En esta sección reflexionamos un poco acerca de algunos puntos que consideramos fundamentales para responder, en primer lugar, por qué las historias de vida resultan un recurso especialmente apropiado para el trabajo con miembros de pueblos indígenas desde el espacio académico. Y en segundo lugar, cómo debe abordarse este recurso para obtener mejores resultados en este proceso. Nuestro equipo está conformado por 2 psicólogos y 2 lingüistas que comparten posturas comunes con respecto a las historias de vida como un área fértil para el estudio interdisciplinario y como un tipo de narrativa con un especial potencial transformador. Como comenté al inicio de la presentación, el equipo está conformado por Susana Frisancho y Enrique Delgado, ambos psicólogos, y Luis Andrade y yo, ambos lingüistas. Así, por un lado, pensamos este campo como un espacio de convergencia entre distintas disciplinas pertenecientes a las humanidades y a las ciencias sociales en general, y en particular, en nuestro caso, como un área que puede beneficiarse de los aportes de la psicología y la lingüística. A la vez, pensamos que estas disciplinas pueden enriquecer sus enfoques sobre la base del material recogido con la crucial participación de los narradores. Presentamos a continuación un ejemplo de la productividad de este formato en términos interdisciplinarios y una ilustración de la manera como las historias de vida pueden ayudar a las disciplinas involucradas a complejizar los enfoques y conceptos. El primer ejemplo deriva de la aplicación de una noción de la psicología cognitiva, que es el aprendizaje de segundas lenguas durante la adultez. Y el segundo surge de la superación de un concepto de la sociología del lenguaje, la noción de diglosia, a través de la consideración de las evidencias relatadas por los narradores
de una perspectiva más cercana a lo etnográfico, incluso a pesar de que la recolección no se haya realizado en un contexto comunitario propiamente dicho. La discusión sobre el proceso de aprendizaje del castellano en los países amazónicos se nutrió de pasajes donde ambos narradores echan luces sobre la conciencia de diferenciación intraidiomática entre los hablantes del castellano amazónico frente a otras variedades. Esta diferencia sitúa a la variedad del español como una forma de expresión, a su variedad de español amazónico como una forma de expresión poco prestigiosa dentro de una estructura que sitúa al castellano limeño como una variedad correcta. Al final, también ofrecemos una ilustración del potencial transformador de las historias de vida en términos individuales, extraída de nuestra experiencia con Hilario Díaz Peña y Raúl Casanto. Entonces, vamos a comentar este asunto de la revisión sobre los factores efectos positivos que ha tenido en la historia de Hilario Díaz Peña. ¿Bien? La revisión del relato de Hilario Díaz nos llevó a enfatizar dos factores como los principales para responder la pregunta por la eficacia de su aprendizaje. Uno, el tipo de aprendizaje lingüístico desarrollado por el maestro se centraba más en las prácticas comunicativas cotidianas cuya lengua el profesor estaba determinado a aprender, antes que la revisión de categorías y nociones gramaticales como suele suceder en instrucción formal. Y dos, el maestro mostraba una alta motivación para el aprendizaje estrechamente unida a un sólido sentido de autoeficacia. De estos dos factores nos interesa comentar el segundo. El concepto general de motivación cobró en nuestro análisis un potencial explicativo mayor a través de su vinculación con la noción de autoeficacia, procedente de la teoría psicológica sociocognitiva. La autoeficacia se entiende como el conjunto de juicios que las personas realizan acerca de sus capacidades para organizar y ejecutar cursos de acción requeridos para alcanzar cierto tipo de desempeños. En la medida en que Hilario Díaz muestra a la luz de su narración una autoeficacia muy alta, esta noción unida a su fuerte motivación contribuyó a responder nuestra pregunta sobre el inusual patrón de aprendizaje mostrado por el maestro. Así, un concepto de la psicología cognitiva contribuye a entender mejor una trayectoria lingüística particular, lo que nos brinda un buen ejemplo de la fertilidad de un abordaje interdisciplinario para el trabajo con historias de vida. En segundo lugar, el trabajo con historias de vida permite enriquecer algunas ocasiones con enfoques y conceptos de las disciplinas involucradas en el estudio. Como comentamos, para abordar la definición lingüística, podemos ir más allá del esquematismo de una noción como la diglosia, nacida en el marco de la sociología del lenguaje de Fishman, al dirigir nuestra atención a las maneras particulares en que un sujeto experimenta la división arbitraria de espacios de poder entre lenguas y variedades, ofreciendo a los investigadores lo que podría describirse como una vivencia personal de las jerarquías lingüísticas socialmente construidas. El recuento de los hechos que constituyen la biografía lingüística del entrevistado pone el acento en el marco de las historias de vida, en la experiencia y las emociones experimentadas tanto en la situación misma de la definición lingüística, tal como es evocada, como en el presente relato. En ese sentido, ese énfasis permite remontar las imágenes estáticas sobre las relaciones muchas veces conflictivas entre lenguas y variedades, como se ha observado en muchos trabajos basados en la antigua noción de diglosia. Y al mismo tiempo permite desmontar ciertas disposiciones permanentes que se han encarnado en los sujetos a través del hábitus lingüístico y que aparecen con claridad en el relato. Hilario Díaz Peña articula a lo largo de su testimonio distintos momentos en los que su desempeño en diferentes lenguas amazónicas le ha permitido establecer nuevas alianzas y le ha servido como un elemento mediador en distintos espacios del territorio amazónico. Su capacidad de aprender y expresarse en shipibo o ashánica le ha permitido trabajar en comunidades indígenas diferentes. A su vez, su alta motivación le ha permitido emplear sus recursos lingüísticos en espacios públicos para consolidarse como un maestro ejemplar entre sus colegas. Esto rompe con el modelo diglósico que naturaliza la existencia de usos privados y familiares para las lenguas no hegemónicas. Un pequeño comentario sobre aspectos éticos que me es importante señalar. ¿Bien? Elaborar historias de vida con miembros de pueblos indígenas es un desafío académico por cuanto a las complejidades propias de esta metodología se añaden. Se añaden las exigencias del establecimiento de un auténtico diálogo intercultural. Esto supone no solo cuestionar muchos de nuestros supuestos como académicos no indígenas, sino también ser conscientes de las relaciones asimétricas y las historias sucesivas injusticias y discriminación que los pueblos originarios han experimentado a lo largo de siglos.
Es necesario ser conscientes de ello para precisamente no repetirlo en el proceso de investigación, es decir, para posicionarnos frente a una historia y un presente que juzgamos inequitativo e injusto y aportar desde nuestro rol de investigadores a la construcción de un vínculo social diferente con los sujetos pertenecientes a pueblos indígenas. No objetos de estudio, sino agentes, ciudadanos, sujetos de derecho. De ahí la importancia ética y política de elaborar historias de vida con ellos para que su propia voz y sus vivencias y reflexiones, sus enunciados y su enunciación sean visibilizados y escuchados. Sin ello, en el marco de la construcción colectiva de la justicia, no será posible ni el aprendizaje recíproco ni la empatía, ni se podrán establecer relaciones genuinas de reconocimiento. Las fracturas y desigualdades entre los pueblos indígenas y la sociedad mayor pueden ser de muy diversa índole, económicas, educativas, sociales, culturales. Debido a la particular composición del equipo involucrado en este proceso, se hizo saltante un tipo de asimetría que atañe al mercado lingüístico en el sentido de Bourdieu. La economía de los intercambios simbólicos en la sociedad peruana nos llevó a elegir el castellano como código de base para la comunicación entre el narrador y los narratarios, pues de estos últimos, solo uno está familiarizado con el Bora, la lengua materna del primer narrador, y otro con el Shipibo, una de las lenguas adicionales, o con el Ashánica, lengua materna del segundo narrador. De haberse optado por partir de un texto en alguna de estas lenguas, la comunicación se habría visto impedida radicalmente para el equipo. Dado que las historias de vida deben basarse en entrevistas de profundidad, se descartó la posibilidad de contar con un intérprete Bora castellano o Ashánica castellano para mediar en estos intercambios. De cualquier modo, el equipo decidió que el Bora y el Ashánica estuvieran presentes en los productos finales bajo la forma de versiones traducidas de las historias de vida inicialmente textualizadas en castellano. En el caso del primer libro, esta decisión partió de una negociación primero implícita y luego explícita entre las expectativas del narrador aportar a través del proceso a su pueblo de origen y las limitaciones e intereses de los narratarios. La ignorancia del Bora era nuestra principal limitación. Pero al mismo tiempo compartíamos un posicionamiento político favorable a la lucha de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos originarios. El hecho de que este fuera el primer texto publicado en Bora después de la oficialización de su alfabeto consensuado añadía un valor adicional a esta decisión. En el caso del segundo libro, nuestro interés por el posicionamiento político de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios se expresó en los dilemas que atravesamos junto con el narrador en la elección del alfabeto adecuado para el texto en lengua originaria. La selección y uso del texto alfabeto oficial del Ashánica frente al alfabeto oficial Ashánica nos permitió poner en evidencia la proximidad entre ambas sociedades y poner sobre el tapete los avatares de la división política históricamente construida entre estas. Es, sin duda, significativo que el alfabeto Ashánica funcione como un punto intermedio entre el alfabeto del ILB que emplea Raúl Casanto y el alfabeto oficial Ashánica con el cual el narrador no se identifica. Muchas gracias.